Bueno, pues hoy vamos a empezar el final del curso en el que vamos a hablar sobre una serie de tipos abstractos de datos básicos, fundamentales, muy utilizados en muchísimos programas. Hoy vamos a empezar hablando del tipo de datos abstracto pila. Entonces, yo creo que sabéis lo que es una pila. Aquí en la primera imagen os pongo una foto de una pila de piedras, ¿vale? Porque creo que está bastante chula y representa muy bien lo que es una pila. Hay más ejemplos de elementos organizados en la vida real a modo de pila. Por ejemplo, una pila de platos, ¿no? O una pila de pelotas de tenis. La única forma de ir sacando las pelotas de tenis es cogiendo la que está más arriba. Y la única forma de rellenar el bote es poniendo más al final del todo una pelota nueva. Y lo mismo con una pila de platos. Puedo coger este de aquí abajo, pero es posible que se caiga todo. Y normalmente lo que hago es poner un plato encima o coger el que está arriba. Y con las patatas fritas estas, pues a no ser que las tire todas encima de la mesa, también las voy a ir cogiendo de una en una. De hecho, buscaba una foto de galletas Príncipe, pero no la he encontrado. Porque también van saliendo de una en una, excepto cuando me las como yo todas de golpe. Las pilas, las estructuras de datos tipo pila son muy utilizadas en informática, en ciencias de la computación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es estudiar las pilas desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista más formal, es decir, desde el punto de vista de los tipos abstractos de datos, que si os acordáis lo que hacemos es centrarnos en qué es lo que hace, las características del tipo de datos, pero no nos centramos en la implementación, en el cómo, y nos vamos a centrar por otro lado en el otro punto de vista, que es el cómo implementar un tipo abstracto de datos que represente una pila. Entonces, como os decía, las pilas en ciencias de la computación son muy parecidas a las pilas de platos, a las pilas de pelotas de tenis. Normalmente las representamos con un dibujo así abierto y ponemos aquí abajo el nombre de la pila, que es, puede ser pila A, pila B, pila S, pila, y aquí vamos a ir colocando los diferentes elementos, ¿vale? Entonces, más formalmente, ¿qué es una pila? Pues es una secuencia de elementos en donde solo podemos insertar nuevos elementos o extraer elementos previamente depositados por uno de los dos extremos. Si digo que es una secuencia de elementos, porque lo puedo considerar como que están en fila, ¿vale? Horizontal o vertical es una fila de elementos, pero la característica principal que define a la pila es que yo solo puedo insertar y extraer por uno de los dos extremos de esa secuencia de elementos. Y a ese extremo se le llama tope de la pila. ¿De acuerdo? Entonces, la pila se define así, y para terminar de definir el tipo abstracto de datos que es la pila, tenemos que hablar de sus operaciones. Hay un detalle entre medias de esas cosas, y es la idea de mutabilidad. Aquí en esta transparencia, que es de las que están en el aula virtual, dice que el tipo abstracto de datos pila es mutable. ¿Qué significa que sea mutable? Que su estructura cambia durante la ejecución. Un tipo de dato punto, el tipo de dato pelota que hicimos el otro día, da igual que tú le cambies el valor de sus coordenadas, su velocidad, su posición, la estructura en sí misma no cambia. Siempre tiene X e Y, velocidad X, velocidad Y, radio y ya está. Pero una pila va a contener un número de elementos variable a lo largo del tiempo, entonces la estructura de datos en sí se modifica a lo largo del tiempo según las necesidades que tengamos, o al menos es posible que se modifique, ¿vale? Entonces, las operaciones, que las tengo aquí, muy resumidas, las operaciones que podemos hacer con un tipo pila son insertar, recuperar lo que hay en el tope de la pila, suprimir lo que hay en el tope de la pila, es decir, quitar el último elemento que hay arriba, y comprobar si está vacía, ¿vale? Se podrían definir más operaciones, pero estas son las mínimas imprescindibles, ¿no? De hecho, casi que nos podríamos quedar con inserta, suprime y vacía y ya está. Aquí, en estas transparencias, tenemos las operaciones
un poco ampliadas, porque tenemos también la operación crea, ¿vale? Si vamos a hacer un tipo abstracto de datos, va a ser necesario crear elementos de ese tipo abstracto de datos. Aquí no aparece la operación libera, pero cuando vayamos a la siguiente fase, que es la de implementación, veremos que tendremos que poner también la operación libera. Sí que tenemos inserta, suprime, recupera y vacía. Y quiero que os fijéis que en dos de ellas, en suprime y en recupera, aparece la idea de precondición, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hablamos de los tipos abstractos de datos que dijimos que las operaciones se definen con su nombre, la lista de parámetros que tiene, lo que devuelven, y tenemos que especificar dos cosas también: el efecto que produce la operación, qué es lo que hace, no cómo, sino qué es lo que hace, y si es necesario que se cumpla alguna condición antes de poder utilizar esa operación, o para poder utilizar esa operación, que es la precondición. Entonces, suprimir un elemento de una pila tiene una precondición, y es que la pila no esté vacía. No puedo suprimir si ya está vacía. No puedo recuperar si la pila está vacía, porque recuperar me devuelve el elemento situado en el tope de la pila, y suprimir suprime el elemento situado en el tope de la pila. El tope de la pila marca la posición donde está el último elemento insertado. Si no hay ningún elemento, no puedo ni suprimir ni recuperar. ¿Se entiende esto? ¿Verdad? Entonces, cuando yo manejo una pila, yo hago operaciones como esta: inserta el número 9 en la pila. A partir de ese momento el tope de la pila está aquí, marcando la posición donde está el último elemento insertado, que es 9. Yo digo, inserta el 3, ahora tope cambia y se pone encima el 3. Inserta el 4, suprime, baja el tope, porque el elemento que estaba antes en el tope lo eliminamos de la pila, ahora el tope marca la posición del 3, vuelvo a insertar el 6, ¿vale? Inserto el 5 y así. Si entendemos lo que es una pila y cómo funciona una pila, a nivel teórico, a nivel formal, lo único que me queda por deciros es que las pilas se comportan siguiendo una filosofía que llamamos LIFO, ¿vale? Y es que significa el último en entrar es el primero en salir. El último elemento que yo coloco en la pila se queda en el tope y siempre ese último es el primero que va a salir de la pila. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Si una estructura de datos tiene un comportamiento LIFO, pues significa que si yo meto elementos en orden, si meto el 1, el 2, el 3 y el 4 y ahora los saco, ¿cómo salen? Pues sale el 4, el 3, el 2 y el 1, salen del revés. ¿De acuerdo? Pues esa característica de la pila nos va a venir muy bien para hacer un montón de cosas. ¿Qué cosas puedo hacer yo con una pila? ¿Para qué puedo utilizar una pila? ¿Alguna idea de para qué me sirve una pila? ¿Para que funcione el reloj? No. ¿Para qué sirve una pila? ¿Alguna idea? Ya sabéis algún ejemplo seguro, otra cosa es que lo asociéis, pero sí que sabéis algún ejemplo. Si no existieran pilas en informática, ¿podríamos hacer invocaciones a funciones? No podríamos hacer invocaciones a funciones, porque la pila la usamos para guardar el estado y volver a ese estado cuando termina la invocación. Y por tanto tampoco podríamos hacer recursividad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el navegador? Cuando en el navegador le dais a back, a volver, ¿qué hace eso? ¿Qué necesitamos para poder gestionar el historial de navegación? Una pila. Y cuando estáis escribiendo en el Word y os equivocáis y le dais a Control Z, ¿qué hace eso? El undo. ¿Y cómo implemento un undo? Con una pila, ¿no? Y cuando le dais a compilar, en el codeblock y os dice que falta un paréntesis en un sitio, ¿cómo podemos saber si en una expresión aritmética faltan paréntesis o no? Si están equilibrados los paréntesis, y para cada paréntesis que abre hay uno que cierra y no están intercalados así. Bueno, aunque estuvieran intercalados así también estaría bien. ¿Cómo podemos comprobar si los paréntesis de una expresión están equilibrados? Con una pila, claro. Como he dicho que son ejemplos de pila, es fácil la respuesta, ¿no? De hecho, podemos incluso calcular el valor de la expresión aritmética usando una pila, ¿vale?
Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo implementar una pila. Entonces, para eso, traigo aquí escrito este pequeño ejemplo, que sin ningún comentario ni nada, yo me atrevería a preguntaros si alguien sabe qué es lo que hace este programa. ¿Qué creéis que hace ese programa? ¿Cómo? Convertir a binario el número decimal que va en la variable número, efectivamente. Si cogemos el número en decimal, nos quedamos con el resto de dividir 2, el resto será 0 o 1, ¿vale? Y ese resto, y el número lo divido por 2, con lo cual de alguna manera lo desplazo, ¿vale? Y al volver a dividir a 2, pero lo desplazo en binario. Al volver a dividir por 2 y quedarme con el resto, me quedaré con un 0 o un 1 que será el segundo bit. El segundo bit. Y si sigo iterando, pues obtengo el tercero, el cuarto, el quinto bit, ¿vale? Entonces, si esto lo probamos, pues me sale 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Está bien? Ya hay alguien que me dice, veo mucho no sé, porque claro, calcular el binario de 123 no es fácil a ojo, pero alguien me ha dicho que no. ¿Por qué? Porque está del revés. Vamos a probar, y esto me sirve para recordaros que las pruebas las tenemos que hacer siempre con algo que sepamos calcular nosotros, porque si no sabemos el resultado, no sabemos si estará bien o no. Pero con 8 sí sé hacerlo de cabeza, ¿verdad? Y entonces veo que efectivamente sale del revés. Porque al ir haciendo las divisiones y quedándome con los restos, me voy quedando con los bits de menor peso, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría yo modificar este programa usando una pila para mostrar el número binario del derecho? Voy calculando los bits en el mismo orden que lo estoy haciendo ahora y los voy guardando en una pila, y cuando termino imprimo lo que voy sacando de la pila, y como la pila hemos dicho antes que me va a invertir, pues lo tendré. Evidentemente, bueno, creo yo que alguien me puede decir una manera sin usar una pila de conseguirlo también. ¿Cómo? ¿Con malloc? Con recursividad lo podríamos hacer, porque podríamos esperar a llegar al final para ir saliendo, imprimiendo los resultados de los bits hacia arriba. De hecho, cuando estábamos viendo recursividad, os decía, todo lo que vamos haciendo con recursividad lo podemos hacer sin recursividad y con una pila. Pues esa es la idea. Y sin recursividad ni pila. ¿Con un array? Uso un array como si fuera una pila. Voy guardándolos de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás, y cuando termino lo imprimo al revés. La ventaja del array con respecto a la pila es que puedo acceder a todos los elementos, no solamente al que está en el tope, ¿vale? Y sin array puedo ir multiplicando por 10 para calcular en qué posición va el bit que estoy calculando. El primero va en la primera posición, el segundo en la posición de las decenas, el tercero en la posición de las centenas, y voy acumulando en un número la potencia de 10 correspondiente a la posición que toca, multiplicada por el resto y sumada a lo anterior. Eso se puede hacer, ¿vale? Y es lo más eficiente, evidentemente. Pero vamos a hacerlo con una pila. Entonces, si yo quiero implementar una pila, ¿cómo lo puedo hacer? Una pila hemos dicho que es una secuencia de elementos con la restricción de que solo puedo insertar y extraer por uno de los extremos. Si a mí me dicen que implemente una secuencia de elementos, tengo dos formas fáciles de hacerlo, o por lo menos se me ocurren dos formas así a la primera. Con un array, para una secuencia de elementos, una secuencia de números enteros, un array de enteros me vale. Y también lo podría hacer con
con una estructura enlazada, con una lista de enteros, también lo podría hacer. Ni el array ni la estructura enlazada me imponen la restricción de que yo acceda solamente por un extremo, pero si nosotros añadimos esa restricción, podríamos implementar la semántica del tipo abstracto de datos pila, ¿vale? Entonces, si yo utilizo un array de hasta 100 enteros, por ejemplo, con eso podría guardarme, vamos a empezar por array y después lo haremos con estructuras enlazadas. Si quiero implementar una pila con arrays, declaro un array para guardar todos los posibles elementos que vaya a ir insertando en la pila. Y le pongo tamaño máximo 100, por ejemplo, ¿vale? Con eso puedo ir insertando. Pero ¿cómo consigo que solo pueda insertar por un extremo? ¿Cómo hago para gestionar cuál es la posición del array en la que debo insertar y debo extraer? Necesito algo más, algo que me diga cuál es esa posición. Una variable, porque durante la ejecución va a cambiar de valor, que me indique cuál es el tope de la pila en cada momento, para poder insertar en ese tope y extraer de ese tope. ¿Sí? Pues esa otra variable pues también es un número entero, porque será una de las posiciones del array, y la llamo tope. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora bien, cuando la pila está vacía, vamos a nuestro dibujo. Cuando la pila está vacía del todo, ¿qué valor tendría nuestra variable tope? ¿Qué valor nos gustaría que tuviera tope? Más fácil. Cuando la pila tiene un número ya insertado, ¿qué valor será el que nos interesará para tope? Si tenemos una implementación de pila con unos datos representados mediante un array, cuando solo tengo un elemento en la pila, ¿cuál es la posición de tope? 0. Y cuando tenga 2 será 1. Cuando no tengo ninguno, ¿qué valor tendré para tope? 1. Null no lo puedo guardar en un entero, pero -1 sí lo puedo guardar. Y -1 es un valor que no es válido para ninguna posición real de la pila. Por lo tanto, me sirve para identificar cuando la pila está vacía. ¿Lo veis esto? Entonces, ¿cómo he representado yo mi pila? Con un array más un entero que lleva la posición del tope. Y ahora, si yo quiero hacer la operación de insertar, la operación inserta, quiero insertar un entero, un nuevo dato. La operación inserta no me tiene que devolver nada, porque lo único que hace es cumplir su efecto, que es insertar el elemento E en el tope de la pila. Me falta la pila, pero cuando tenga el tipo abstracto de datos creado del todo. De momento, lo que estoy haciendo es la parte inicial. Estoy buscando una forma de representar la pila y cómo trabajar con esa representación. Cuando la tenga, convertiremos esto a un tipo abstracto de datos haciendo que la representación sea privada. ¿Ok? Pero primero quiero que entendáis cómo trabajo con la representación. Entonces, si yo quiero insertar en la pila un dato, ¿qué tendré que hacer? En datos del tope, pero ojo, volvemos a nuestra explicación. El tope marca la posición del último elemento insertado. Entonces, si quiero insertar, lo primero que tengo que hacer es hacer que tope se incremente en 1 y después utilizar esa posición para guardar el nuevo elemento. ¿Se entiende? ¿Cómo hago la operación suprime? ¿Qué tendré que hacer para suprimir un elemento? Tope igual tope menos 1. ¿Pero qué pasa con el dato? Porque en mi dibujo desaparece el dibujo. Pero en realidad, si yo solo resto tope, el numerito 3 se queda ahí en el array. ¿Es un problema que se quede en el array? No, porque
Si yo quiero recuperar el último elemento depositado, se va a recuperar el que indica tope, que es el 9. Si yo quiero insertar un nuevo elemento, se va a machacar el valor que hubiera ahí, ¿sí? Entonces, nunca me estorba ese valor que dejo si gestiono bien el índice tope, ¿no? El valor de tope. Entonces, suprime hace esto y recupera, devolverá el entero que haya en el tope, ¿no? ¿Sí? Venga, pues entonces ya tengo mi pila implementada, o tengo, mejor dicho, una estructura de datos que me representa una pila y varias funciones que trabajan siguiendo la semántica que he descrito, aunque todavía no tengo un tipo abstracto de datos pila porque no puedo crear variables de tipo pila, y voy a usar de momento las funciones estas. Pregunta, ¿qué me he dejado? En la función set no te falta asignarle el dado que quieres. Ah, sí, aquí. Perfecto. Más. En el suprimir, ¿no tendrías que poner una condición de que el tope no podría ser menor que 1? Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. La pregunta es si tengo que poner una comprobación en suprime que me implemente la precondición, ¿vale? Y lo mismo en recupero. Llegaremos. No te preocupes que llegaremos. De momento, lo que yo necesito hacer aquí es, en lugar de ir mostrando los números, los voy a ir guardando con inserta, resto, y cuando termine tendré que hacer un bucle para ir sacando todos los datos de la pila y mostrándolos, ¿no? ¿Cuándo acabará ese bucle? Cuando la pila esté vacía. Esa función no la tengo hecha, pero voy a hacerla enseguida. Mientras que no esté vacía, ¿esto lo entendéis? Mientras que no esté vacía, lo que haré será un recupera y un suprime, ¿vale? Y un printf de el bit, ¿sí? Y este barra n que hay aquí me lo llevo abajo. Vamos a hacer el vacía, que es una función que me tiene que devolver verdadero si la pila está vacía. Verdadero será un 1 cuando está vacía. Si pongo esto, ¿lo entendéis? La expresión booleana, que es comparar tope con -1, es 1 cuando tope es -1, ¿vale? Si no lo entendéis así, ponemos un if y ya está. ¿Vale? Venga, vamos a ver si compila o nos hemos dejado algo. Que vamos bien. 1000, que es el 8. ¿Ok? ¿Lo vemos claro? Muy bien. Entonces, vamos a la parte que decía vuestro compañero. Si yo quiero implementar de alguna manera... ¿Hay una duda ahí o no? No. Si yo quiero implementar de alguna manera mis precondiciones, que la pila no esté vacía, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues aquí en suprime y en recupera, aquí al principio es donde yo voy a tener que poner algo que detecte la situación incorrecta, ¿no? Esto lo vimos cuando estuvimos hablando de programación modular. Yo podría poner aquí, si la pila está vacía, estamos en una situación de error, ¿no? ¿Cómo sé si la pila está vacía? Si tope es -1, estoy en una situación de error. ¿Qué hago? Podría llamar a vacía también, sí. Pero ¿qué hago cuando está vacía? Si yo quiero suprimir y está vacía, ¿qué hago? Return -1 no puedo porque devuelve void. Aquí tenemos que repasar la clase de programación modular y recordar que podemos usar una variable que mantenga el último error que se ha producido y entonces habría que modificar esto para informar de que se ha producido un error, o obligar a todo el mundo a comprobar la variable global que mantiene el último error, ¿vale? A mí la alternativa que me gusta es la de usar
la función que vimos, la macro que vimos, que se llamaba assert, que lo que hacía era comprobar la condición para asegurarse de que se cumplía. Y cuando no se cumplía, paraba el programa de golpe. Si yo estoy intentando utilizar una pila y ejecuto un suprime cuando la pila está vacía, ¿qué hago? Es que está mal, o sea, hay algo mal en el programa, ¿vale? Pues yo tengo que asegurarme que tope nunca sea -1 antes de suprimir. Y para poder usar assert, incluyo assert.h, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Intentamos probar a ver qué pasa. Si yo hago un suprime aquí, cuando sale del bucle, después de que no he puesto la condición a recupera. Sería la misma, ¿no? ¿Vale? Si yo después del bucle este, que se está haciendo correctamente, nunca va a generar un problema. Vuelvo a ejecutar suprime, la pila ya está vacía en ese momento. Entonces vamos a ver lo que pasa. ¿Vale? Pues me sale aquí que se ha parado la ejecución porque tope no es distinto de -1. ¿Vale? ¿En dónde? En la función suprime del fichero tal en la línea 14. Esto está muy bien porque assert es una macro, no es una función. Y si yo compilo con -n debug, creo que es, debug, vamos a ver, no, -n debug, no me acuerdo bien, hay -n, hay un -n algo, que no recuerdo, déjame que lo busque, -dn debug, ¿ok? ¿Lo veis aquí? -dn debug. Falta una E, ¿verdad? Mirad, me sale el 100. Cuando yo compilo con esa opción, todo lo que pongas dentro de assert no se ejecuta. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues yo pongo los assert y mientras que estoy probando el programa, mientras que estoy en la fase de depuración, me van a salir todos los problemas. Pero una vez que ya tengo el programa terminado, lo compilo sin esa comprobación para que no tenga, para que sea más eficiente, para no hacer una comprobación innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Porque en realidad es algo que tiene que cumplir el usuario de la pila. Tiene que asegurarse de que eso es así, ¿vale? Pero si yo estoy haciendo un programa y no estoy seguro de si mi programa usa bien la pila todavía, lo compilo sin la opción esta y me saltan todas las trampas de assert. Cuando ya estoy seguro que está bien el programa, lo compilo con -dn debug y ya está, ¿vale? Venga, pues si esto lo tenemos claro, ahora vamos a convertirlo en un tipo abstracto de datos de verdad, ¿vale? Consiguiendo que la representación sea privada y que no se pueda modificar los datos de la pila más que a través de las funciones públicas del tipo abstracto de datos, a través de su interfaz. Entonces, para eso, seguimos la receta que vimos y creamos un módulo nuevo, que un módulo se compone de dos ficheros, el .c y el .h. El .h ya lo tengo escrito y el .c lo vamos a hacer ahora. El .h, si os fijáis, tengo lo mismo que aparecía en la especificación. Me faltarían los comentarios, siguiendo el formato de Oxygen, probablemente, en los que pondría el efecto y la precondición de cada uno. ¿De acuerdo? Y tengo, siguiendo mi receta de cómo hacer tipo abstracto de datos, el tipo público. El tipo público se llama pila y, como siempre, es un puntero a una estructura interna que es la representación interna, la representación privada del tipo de dato. Pero el usuario de la pila no conoce esa representación. Y aparte he definido aquí un tipo de elemento que es int para hacer una pila de enteros. Si yo quisiera hacer una pila de reales, pues pondría aquí doble. Si quisiera hacer una pila de char, pues pondría aquí char. Solo cambiando esa línea tendría una pila de una cosa o de otra. ¿Se entiende la idea? Venga, pues vamos a hacer la implementación. Pero claro, vamos a hacer la implementación de pila con arrays. Y después haremos la implementación de pila con estructuras enlazadas. Entonces voy a hacer pila array.c.
¿De acuerdo? ¿Sí? Este incluirá pila.h, que es la especificación del tipo de datos pila, y aquí tenemos que hacer todo lo necesario para implementar ese tipo de datos pila. Después haremos un pila lista, o pila estructura enlazada, como queramos llamarlo, y lo haremos la implementación diferente, pero el punto H será el mismo, ¿vale? Esto es importante. Entonces, Entonces, ¿cómo hacemos nuestra representación de la pila? Pues si vamos a usar array, ya hemos dicho que esto es lo que necesitamos, pero tenemos que tenerlo dentro de una estructura que se llama pila rep, porque aquí aparece pila rep. ¿Lo vemos? ¿Sí? Metemos dentro de la estructura lo que hemos decidido que sea nuestra representación de la pila. Esta inicialización que aparece aquí no la podemos poner, evidentemente, pero como inmediatamente vamos a hacer un pila crea, ahí es donde lo pondremos, en el pila crea. ¿Me seguís? Vamos a copiar todas las cabeceras y las ponemos aquí. ¿Y qué es lo que hace pila crea? Primero nos falta un punto y coma, y pila crea lo que tiene que hacer es reservar en memoria dinámica espacio para guardar una representación de una pila, inicializar los campos y devolver la dirección. ¿Sí? Una pila nueva, como es tipo pila, lo puedo usar porque estamos incluyendo pila h y está definido aquí. La palabra pila es un puntero a la estructura. malloc. ¿Qué tamaño? El de la estructura pila red. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se ven? ¿Algo más? No hay que hacer nada más. ¿Qué valores tendrá dentro del array datos? Es decir, el campo nueva flecha datos, ¿qué tendrá dentro? Pues seguramente basura, pero nos da igual, porque vamos a gestionar todas las posiciones con el tope de la pila, por lo tanto nunca vamos a tener un problema, ¿vale? ¿Cómo será pila libera? Cuando nos dan una pila, que más que C debería ser P, ¿verdad? Cuando nos dan una pila, ¿cómo libero yo la memoria que reservé en su momento? Con free P, ¿verdad? ¿Hay que hacer algo más? ¿Hay que hacer un free para datos? No hay que hacer un free para datos porque es un array estático, es un array directamente de tamaño 100. Cuando hago el malloc, se reserva una estructura de tamaño suficiente para guardar dentro 100 enteros y uno más, 101. ¿Vale? Entonces con este free es suficiente. ¿Cómo hacemos el inserta? Si nos dan una pila P y un dato que será de tipo entero, si el elemento es de tipo entero, ¿cómo hacemos el inserta? Pues si lo tenemos aquí, ¿no? Pero no es tope solo, es el tope de la pila P que me pasan. P flecha tope más 1. Y P flecha datos de P flecha tope igual el nuevo dato. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo hago el suprime? Pues aquí lo tengo. Tengo aquí este con la pila P. Esto es muy aburrido, se ve muy fácil. Yo paro inmediatamente, ¿eh? Si lo veis muy fácil, paro. ¿Qué me falta aquí? P flecha y P flecha, ¿no? ¿Sí? El pila recupera, sabemos hacerlo. Y el pila vacía, sabemos hacerlo. ¿Sí? ¿Vale? No sigo con esto, o sí, lo termino.
¿Sí? ¿Tenía esto una assert? ¿Bien hasta aquí? ¿Lo tenéis todo claro? Pila recupera me devuelve el elemento que hay en el tope, pero no suprime nada. Tenemos que incluir stdelete para hacer malloc y free. Tenemos que incluir assert. ¿Sí? Pues ya tengo mi tipo extractor de datos pila entero. ¿De acuerdo? ¿Deberíamos cambiar aquí en .h c por p? Sí, porque me gusta más, pero no es necesario para que funcione y compile. El nombre que aparece aquí da igual. De hecho, en algunas versiones del compilador puedo poner solo pila. No tengo por qué poner un nombre aquí. ¿Vale? Pero mejor ponemos p y así lo vemos más claro. Pero tenéis que recordar que no importa el nombre del parámetro. ¿Vale? Bueno, si quisiéramos cambiar nuestro programa para utilizar la pila, pues tendríamos que incluir aquí, voy a hacer un programa nuevo, este se llama DB digital a binario, pues digital a binario 2. ¿Vale? Y lo que cambio es que aquí vamos a incluir pila.h con comillas, porque es uno mío, y ya no tengo que implementar aquí nada que tenga que ver con la pila. Simplemente voy a crear una pila aquí con pila crea, ¿sí? Aquí haré pila inserta, en la pila P el resto, aquí mientras que no pila vacía P, recuperaré de P con pila recupera y suprimiré de la pila P el elemento que esté en el tope con pila suprime. Vamos a ver si me he equivocado. Pila suprima, pila recupera, pila inserta y que este suprime y que me falta pila libera P. ¿Vale? Vamos a compilarlo, el 2, vamos a dejarlo que salten los fallos si hay alguno. ¿Qué me falta? Compilar utilizando el módulo pila.c, pila array.c. Y aquí hay algún warning, pila crea, la 14, nueva datos, bueno, había puesto esto, pero no había que poner nada. Mientras que lo comentábamos, había puesto eso. Bueno, ahí tenemos nuestro programa funcionando con la pila. Para casa podéis hacer un programa que imprima una cadena del revés, usando una pila, por ejemplo. ¿Bien? Y si os atrevéis a hacer que, usando una pila, se imprima una estructura enlazada del revés. ¿Vale? Una estructura enlazada de cualquier tamaño, lineal, darle la vuelta con una pila. ¿Vale? En los 20 minutos que quedan, lo que yo quiero hacer ahora es implementar el TDA pila, pero esta vez con estructuras enlazadas. ¿Sí? Entonces, para eso nos hacemos un pila lista o pila estructura enlazada, ¿vale? .c. Y aquí, de alguna manera, tenemos que replicar lo que tenemos ya en pila array, en el sentido de que vamos a necesitar stdelete para reservar memoria, vamos a tener que hacer un struct pila red, que seguramente no será como esto, ¿vale? Probablemente dejemos el assert también, las funciones las vamos a tener que implementar todas, aunque por dentro sean diferentes, ¿vale? Vamos a pensar en cómo hacer la representación de la pila con una estructura enlazada, ¿vale? ¿Os acordáis de las estructuras enlazadas lineales? Teníamos nodos
y la definición del nodo era recursiva porque incluía un campo de datos y un puntero al siguiente nodo. Y os acordáis que cuando estuvimos viendo las estructuras enlazadas, a la hora de añadir elementos y borrar elementos, vimos que había una forma muy fácil, que era cuando nosotros utilizábamos la cabecera, o mejor dicho, cuando nosotros insertábamos un nuevo elemento por el principio o extraíamos el elemento que estaba al principio. ¿Os acordáis de esta idea? ¿Sí o no? ¿Os acordáis que teníamos los elementos? Si yo pongo un nodo como dato y siguiente, aquí tendría otro nodo, y otro nodo, y otro nodo, ¿vale? Y siguiente será una flecha que me une con el siguiente nodo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionaba yo una estructura enlazada? ¿Os acordáis de la idea del apuntador externo, que es la variable que apunta al primero de los nodos de la estructura enlazada? Y que yo a ese le llamaba, pues primero, cabecera o lista directamente, ¿no? Y lista será el puntero, la dirección de memoria del primer nodo. A partir de ese yo puedo acceder a todos los demás. ¿Os acordáis de esto? ¿Y cómo insertaba un nuevo nodo por el principio? Pues hacía que ese nuevo nodo fuera al que apuntara lista. Pero antes de eso me quedaba con el valor que tenía lista y lo ponía como siguiente del nuevo nodo. Yo creo un nuevo nodo, aquí abajo. Como siguiente voy a poner el primero actualmente de la lista y ahora hago que él sea el primero de la lista. ¿Se entiende esto? Si yo voy insertando todo el tiempo por ahí, la lista va creciendo y voy insertando nuevos elementos al principio. Y a la hora de extraer un nuevo elemento, pues podría extraer el primero o el último. Pero para encontrar el último me toca recorrer toda la lista. ¿Verdad? Es mucho más fácil extraer por el principio, porque solo tengo que coger ese primero, hacer que la lista ahora apunte al siguiente a él y borrar la memoria del primero. Pues si inserto por el principio y extraigo por el principio lo podría llamar tope. Sí, porque realmente lo que estoy haciendo es una pila. Estoy insertando elementos siempre por un extremo y extrayéndolos siempre por el mismo extremo. Pues esta es la forma en la que vamos a implementar una pila con estructuras enlazadas. Ahora nuestro tope, en realidad, va a ser un puntero al primer nodo de la estructura enlazada que va a contener los datos. Y cuando la pila esté vacía, tope será nulo, porque no habrá ningún nodo. Cuando inserte un nuevo nodo, tope apuntará a ese nodo. Cuando inserte otro más, tope tendrá que apuntar a ese, al nuevo. Pero antes de eso tendremos que haber hecho que el nuevo, su campo siguiente, apunte al que antes era el último. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Necesito la estructura nodo. ¿Sí? Y la estructura nodo voy a hacer que tenga un dato que será del tipo que me diga, del tipo entero, tipo char, el tipo que valga elemento, y un campo siguiente. ¿Sí? Para facilitarme el manejo puedo hacer mi habitual typedef, que hace que un puntero, una estructura nodo, sea la palabra nodo ptr, y aquí mi pila pues puedo convertir tope en nodo ptr. ¿Se ven? ¿Se entiende la idea? ¿En qué consiste crear una pila nueva? Esta línea que ya tenía para la representación con array me sirve al 100%, porque reserva memoria para una struct pila rep, tenga lo que tenga dentro. Como uso sizeof pila rep, tenga lo que tenga dentro, esta línea me reserva memoria para esa estructura. Ahora bien, esto no me vale. Bien, lo que sí me vale es devolver la dirección de esa nueva estructura. Pero aquí dentro tendré que hacer algo distinto a poner -1. ¿Qué pondré?
null para indicar que el tope no está apuntando todavía a ningún nodo de datos. No hay ningún dato en la pila, pues nulo. ¿Sí? En pila libera. Ahora después, si queréis, vemos cómo hacer la liberación, porque freep habrá que hacerlo y liberará esta estructura. Pero antes de eso habrá que liberar todos los nodos que tengamos dentro de la estructura enlazada a la que accedemos a través de tope. ¿Sí? ¿Cómo hago la inserción, antes de ver la liberación, cómo hago la inserción de un nuevo elemento? Para crear un nuevo elemento, para añadir un nuevo elemento a la pila, tengo que crear un nuevo nodo. Un nuevo nodo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Estoy en recupera, sí. Voy a ponerme en inserta. Tengo que crear un nuevo nodo. Lo hago con malloc. ¿De qué tamaño? Struct ¿qué? Struct nodo. La estructura nodo es la que yo quiero utilizar. Reservo memoria y ahora tengo que darle valor a sus campos. El nodo dato va a guardar el dato que me pasan y el nodo siguiente, si este nodo que voy a insertar se va a convertir en el primero de la lista, su siguiente será el que hasta ahora fuera el primero. Y el que hasta ahora era el primero lo tenemos en p flecha tope. ¿Sí? Si la lista estaba vacía, p flecha tope valdrá nulo. Si la lista tenía un nodo, p flecha tope será ese nodo. Y quiero que ese nodo se convierta en el segundo, en el siguiente del nuevo primero. ¿Se entiende? Una vez que he enlazado el nuevo nodo con el resto de nodos que hubiera, lo que hago es que p flecha tope pase a ser el nuevo nodo que acabo de crear. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Antes de recuperar, ¿cómo suprimo un nodo? Tengo que suprimir el que está en el tope, ¿no? Entonces, para hacer eso, tendré que quedarme con la dirección del nodo que voy a borrar. La dirección del nodo que voy a borrar es el primero de la lista, aquel al que apunta tope. Ese es el nodo que voy a borrar. Y ahora quiero que el tope ya no sea el nodo que voy a borrar. Quiero que el tope ahora sea el siguiente del que voy a borrar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿De verdad? ¿Os tiene que quedar claro? ¿Sí o no? ¿Cuál es la condición que nos dice que una pila está vacía? Que el tope sea nulo. Entonces en el assert pongo que sea distinto de nulo. ¿Se entiende? Vamos a recuperar. La condición es que sea el tope distinto de nulo. Pero ¿cómo recupero yo el dato que está en el tope? P flecha tope, ¿qué es? La dirección del nodo que tiene el último elemento que hemos insertado. Si P flecha tope es la dirección del nodo que tiene ese elemento, lo que podemos hacer es directamente acceder a su dato. ¿Es posible que tope sea null? No. Porque si fuera null, se incumpliría la precondición de recupera y saltaría esto. Por eso puedo hacerlo directamente. ¿Vale? Estoy utilizando una estructura enlazada sin cabecera. Es como la más fácil que vimos al principio de todo. ¿Vale? Y no necesito la cabecera, en este caso, porque siempre inserto y extraigo por el principio, únicamente, no hago nada más. Y porque tengo el puntero dentro, el puntero al primer elemento de la estructura enlazada,
que es el que puede ser null, lo tengo dentro de otra estructura, que es la pila. Por lo tanto, todas las funciones que manejan pila siempre reciben una dirección de verdad, la de pila red. Y esa dentro tendrá un puntero que podrá ser nulo o no, pero yo puedo modificar su valor. Lo de la cabecera lo hacíamos cuando queríamos modificar el valor de la propia lista y no teníamos nada como esta estructura que se encargara de contener dentro el puntero. ¿Se entiende? ¿Sí? Nos queda libera. ¿Cómo hacemos la liberación de toda la estructura enlazada? Tenemos que borrar el primero. Podríamos usar suprime en un bucle hasta que esté vacía. O podemos hacerlo directamente. Cojo el primer elemento de todos, al que apunta tope, me lo guardo para borrarlo, modifico tope para que apunte al siguiente y borro el elemento. Y esto lo hago hasta que tope sea nulo. ¿Sí? Mientras que p flecha tope sea distinto de nulo, mientras que haya algún nodo, me quedo con el nodo que voy a borrar en una variable auxiliar, modifico p flecha tope para que apunte al siguiente del que voy a borrar y hago el free de borrado. ¿Sí? Y por último haré el free de p. ¿Se entiende? Creo que lo tenemos todo. Entonces lo que nos quedaría sería compilar. En lugar de usando pila array, usando pila EE. ¿Vale? Y tenemos lo mismo de antes. ¿Se entiende? Fijaos que tenemos una representación, una implementación de pila con arrays y otra con estructuras enlazadas. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada implementación? Que esto es lo más importante porque hay que decidir una u otra según la situación. En el array, como dice vuestro compañero, tenemos aquí un máximo. Entonces eso nos limita la cantidad máxima de elementos que podemos poner en la pila. De hecho, para hacerlo bien tendríamos que en el inserta comprobar que no nos pasamos del máximo, porque si no se produciría un fallo. Pero eso no es parte de la semántica de la pila, por eso no lo he puesto. Con estructura enlazada, el número de elementos de la pila es dinámico perfectamente, pero usamos más memoria. Por cada elemento usamos más memoria, ¿vale? Entonces hay que ver qué nos conviene más en cada caso. Estoy en un caso en que realmente yo sé que no voy a tener nunca más de 50 elementos y quiero una pila que funcione rápido y bien, pues esta. Que no sé cuántos elementos puedo tener, pues puedo usar esta, ¿vale? Y puedo incluso, en los 7 minutos que me quedan, hacer una copia de pila array y llamarlo pila array dinámico y hacer una versión intermedia entre este que usa un array completamente estático y el de la estructura enlazada, que crece de forma dinámica continuamente, pero desperdicia bastante espacio. ¿Cómo puedo hacer yo el pila array dinámico? Pues lo único que a mí me gustaría cambiar es que esto, en lugar de tener tamaño 100, el tamaño pudiera crecer. Entonces, para eso puedo usar lo que vimos en su día, que fueron los arrays dinámicos. Y eso lo manejamos con un puntero. En lugar de con un array directamente de tamaño 100, lo que tenemos es un puntero y vamos a usar memoria dinámica. ¿Vale? Entonces aquí, además de poner el tope a -1, tengo que reservar memoria para el campo de datos, con malloc. ¿Cuánta memoria? Pues lo que ocupe un elemento, que aquí no lo había puesto bien, había puesto int en lugar de elemento. Aquí. Tengo que reservar lo que ocupe un elemento multiplicado por el número de elementos máximos que yo quiero tener en la pila. Vamos a poner que inicialmente quiero tener 16, por ejemplo, por poner un número. Pero yo ese número quiero que aumente. Quiero que no sea siempre 16. Si voy a insertar y ya llevo 16 elementos en la pila, me gustaría que la pila creciese
y tuviera espacio para más elementos. Entonces, si el tamaño 16, que es el valor inicial, puede variar, lo más probable es que yo necesite llevar la información del tamaño máximo de la pila en una variable, ¿no? En un campo de la estructura. ¿Por qué? Porque cuando voy a insertar, yo tendré que comprobar primero tendré que comprobar si voy a insertar en una posición que se sale ya de mi array. Si P flecha tope ya es igual al máximo de mi array, al tamaño máximo del array, significa que no puedo, que me he salido, ¿sí? Pero ¿cuál es ese tamaño máximo del array? 16 la primera vez. Pero si yo justo ahora, cuando me di cuenta que el tamaño, que me falta espacio, aumento el tamaño, ya no será 16. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner un campo llamándolo max. Aquí, que me indique el tamaño máximo de la pila en cada momento. Y en este caso será inicialmente 16. Cuando voy a insertar un nuevo elemento, incremento P flecha tope, y si P flecha tope ya es el máximo, esa posición del array no existe. La posición 16 en el array no existe. Cuando es máximo, lo que tengo que hacer es crear otro array que tenga más tamaño, copiar todo lo del array actual a ese nuevo array y sustituir el campo datos por el nuevo array. ¿Se entiende la idea? Todo eso lo puedo hacer de un solo golpe con una función que comentamos en su día que se llama realloc. Si en P flecha datos guardo el resultado de realloc y esta función recibe dos parámetros, el puntero actual y el nuevo tamaño. Hasta ahora mi array datos tenía un tamaño de max, P flecha max. Como ya no me cabe, voy a multiplicar por 2 el tamaño actual y voy a tener un array del doble de grande. ¿Sí? La función realloc cambia el tamaño del array actual y si necesita crear un nuevo array, lo crea, copia todo el contenido del actual aquel y me devuelve la dirección del nuevo array. Por eso tengo que poner esto, por si resulta que me ha cambiado la dirección de memoria. ¿Vale? Y por último, el máximo ahora será el doble que tenía antes. Esta forma de usar la memoria dinámica, haciendo que el array vaya creciendo, doblando su tamaño cada vez, es una estrategia muy eficiente. ¿Por qué? Porque cada vez tardaré menos en volver a hacer un cambio de memoria, un cambio de tamaño. Al principio fallará cuando inserte el que ocupa la posición 16, pero después hasta que no ocupa la 32 y después 64, es decir, cada vez tengo más hueco. Si yo estoy insertando continuamente, la pila crecerá muy rápido y los fallos, esto es un fallo, se producirán cada vez menos frecuentemente. ¿Se entiende? Lo único que me falta es liberar aquí P flecha datos. Y con eso tendría mi implementación de pila con un array dinámico, que no tiene la desventaja del array estático, ¿vale? Pero es un poco más lenta que la de la estructura enlazada, porque de vez en cuando nos toca aquí hacer una copia de n elementos. ¿Se entiende esto? No siempre, pero de vez en cuando nos toca hacer una copia de n elementos. Mientras que en la de la estructura enlazada nunca nos toca hacer esa copia y todas las operaciones del tipo de dato, inserta, suprime, recupera, vacía, todas se hacen en orden 1, en orden constante. Siempre es independiente del número de elementos que tenga la pila. ¿Se entiende? ¿Dudas? Bueno, sé que esto es difícil, pero lo tenéis grabado y podéis repasarlo 20 veces. Y tenéis que repasarlo, ¿vale? Hemos visto un montón de cosas, solo de las pilas, pero un montón de cosas. Mañana hablaremos de las colas.